Ok, bueno, entonces la idea de hoy es empezar a hablar de la primera ley de la termodinámica, pero antes de empezar a hablar de la ley de la termodinámica, se requiere, se necesita o como todo tema nuevo, hay que hablar de algunos conceptos o fundamentos básicos para poder empezar a trabajar. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a ver unos fundamentos y la idea es abordarlos y a partir de eso empezar a trabajar un poco con las actividades que tenemos nosotros. Permíteme acá también abro el Jamboard. Ujú, que lo tengamos ahí a la mano. Ok, entonces lo primero es definir qué es trabajo de frontera móvil. Es necesario comprender que el trabajo como tal es un tipo de energía también. Ya vimos que hay una energía que se llama energía cinética, hay otra que es energía potencial, que estas dos requieren de una referencia para saber si va más rápido o si está más alto. Entonces requiere de una referencia, un punto de referencia. Y hay otros tipos de energía que son calor y trabajo. El día de hoy vamos a trabajar de lleno solo en trabajo tipo frontera, ¿cierto? Siendo este una de las posibilidades de trabajo, porque hay otros tipos de trabajos como trabajo eléctrico, trabajo mecánico de eje, trabajo de flujo y este que es trabajo de frontera. ¿En qué consiste o por qué se habla de trabajo de frontera móvil? Pues como su nombre lo indica, se mueve. Hay un dispositivo, en este caso es un dispositivo cilindro émbolo, donde una de las caras, que es el émbolo, está en movimiento, o sea, está cambiando. Por lo tanto, hay un aumento o una disminución del volumen, y si hay un aumento o disminución del volumen, podríamos o estaríamos entrando a hablar de un trabajo porque hay un movimiento, móvil porque hay una de las caras que está cambiando como tal. Dentro de esto puede haber que se expanda, o sea, que aumente su volumen, o que se comprima, que se reduzca su volumen. En ambos casos existe trabajo. Lo que cambiaría allí es el signo o el sentido del trabajo. ¿Listo? Entonces, la definición de trabajo como tal, nosotros hemos visto que el trabajo, ojo con esta derivada, este tipo de derivada y esta otro tipo de derivada. ¿Alguien me puede decir cuál es la diferencia entre esas dos derivadas? La que está antes del igual y la que está acompañando a la distancia después del igual. ¿Alguien me puede decir? Jóvenes, Por el debe, ¿cómo? por el debe, de ser igual Eh, sí, sí, pero ¿qué tipo de derivada es? Porque esta es una derivada y este es otro tipo de derivada. ¿Cuál es la característica? ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre estas dos derivadas? La que es como curvita, esta, ¿es parcial? A ver qué les aparece a ustedes. ¿Qué sería? Vamos a ver qué es lo que dicen ustedes. No, una imagen. A ver si recuerdan. Ojo porque dependiendo de ese tipo de derivadas, a ver si está acá, que no la menciona. A ver si estoy bien acá. Bueno, no tendría que revisar acá. A ver, lo que le quiero llegar, o que es bueno que lo tengan presente, es que esta derivada, una que es total, la otra que es parcial, hay una derivada esta que cuando yo la integro me da total, o sea, no da pie a que haya un delta, mientras que este tipo de derivada, el que está acompañando la fuerza y la distancia, cuando yo lo integro, este me va a convertir en un delta, o sea, este se me convierte directamente en un delta. Y ahorita vamos a ver cuál es la gran diferencia entre ellos dos. Vamos a definir entonces trabajo de frontera. Trabajo de frontera se caracteriza porque, bueno,
por definición, un trabajo es una fuerza por una diferencial de distancia o por una distancia que tenga que recorrer. Pero ¿qué pasa en termodinámica? En termodinámica, la fuerza no es una propiedad termodinámica. ¿Cuáles son propiedades termodinámicas o variables termodinámicas? Por favor, me la escriben en el chat. ¿Cuáles son propiedades termodinámicas o variables termodinámicas? Sí, esa es una. Sí. ¿Cuál otra? Esa P creo que no es de presión. Ok. Ok, entonces vemos con lo que me están diciendo allí que las que son medibles, las que son más fáciles de tener en cuenta son presión, temperatura y volumen. Estas tres, presión, temperatura y volumen. Por lo tanto, esta que está acá no es una variable termodinámica. Entonces, ¿qué podemos hacer para que esa, que no es una variable termodinámica, la pueda trabajar o la pueda llegar a convertir en una propiedad termodinámica? Pues voy a definir la presión, la fuerza en términos de la presión. Recuerden que la definición de presión es fuerza sobre área. Por lo tanto, la fuerza es lo mismo que la presión por el área. O sea, yo voy a explicar o voy a reemplazar fuerza por presión por área. Ahora aquí ya tengo una variable termodinámica, que es la presión. Pero me quedan dos, que es el área y la distancia. Pero el área no es una propiedad termodinámica y la distancia no es una propiedad termodinámica. Entonces, ¿qué hago? Al unir o al multiplicar estas dos, área por distancia, eso me va a dar un volumen. Y el volumen, en este caso es un volumen total, no, digamos, no sería una propiedad que se encuentre directamente en tablas, porque en tablas yo lo que encuentro son volumen específico. El volumen, pues sí es más cercano a una propiedad termodinámica que dividido entre la masa, pues ya voy a poder conseguir una propiedad termodinámica. Pero el volumen como tal hace parte, por ejemplo, de la ecuación de estado de gas ideal. PV igual a NRUT, o sea que ahí estaría el volumen, ¿cierto? Entonces, voy a poder definir que para determinar cuánto es el trabajo de frontera, sea la B de frontera, esta B es de frontera, para poder definir el trabajo de frontera y yo integro esto, me va a dar trabajo total, no delta de B, es trabajo total, o sea, todo lo que me puede componer o todo lo que me suma para que me dé el trabajo total. Y este término P de B lo integro, aquí lo integro, para obtener como tal la definición del trabajo total. Entonces, por definición, anótenlo en sus cuadernos. Recuerden que no porque estemos en remoto, no quiere decir que nos lleven un cuaderno, un documento de anotación. Van a notar que por definición el trabajo de frontera se saca, se define, se obtiene, se escribe como la integral de 1 a 2, siendo 1 el estado 1 y 2 el estado 2, de P de B. Ahora, ¿qué sucede si este volumen que yo estoy trabajando acá es volumen específico? ¿Qué voy a obtener aquí? ¿Qué tipo de trabajo voy a obtener ahí? Lo leo. ¿Qué tipo de volumen voy a obtener allí? Jóvenes. Sería trabajo por unidad de masa. Sí, trabajo específico o trabajo por unidad de masa o trabajo por cada unidad de masa. Entonces, esta B de volumen es el que le va a dar las unidades a este de trabajo. Si este es volumen total, esto es trabajo total. Si este es volumen específico, este es trabajo específico. ¿Ya? Trabajo por unidad de masa. Ok, aquí a la derecha vamos a ver la gráfica que representa esa ecuación y lo que nos dice es, mire, yo voy desde el estado 1 hasta el estado 2 y para eso hay un camino, que eso es lo que hemos llamado nosotros trayectoria del proceso. Entonces retomamos, trayectoria, aquel camino que debe recorrer para pasar del estado 1 al estado 2. Para yo poder definir el estado 1, ¿cuántas variables termodinámicas mínimo necesito para poderlo definir? ¿Cuántas propiedades termodinámicas mínimo necesito para... 2. ¿Listo? Entonces usted necesita dos propiedades que aquí puede ser, por ejemplo, presión y volumen, o presión y temperatura, u otra variable,
para poder determinar ese punto inicial. Luego voy a llegar hasta el estado 2 y para poder llegar hasta el estado 2, él tuvo que seguir un camino o una trayectoria. Y el área bajo esa curva, porque a la larga la integral, una integral es el área bajo una curva, el área sobre todo de esta curva que está acá es lo que vamos a llamar trabajo total, que es la sumatoria de cada uno de estos rectángulos que yo puedo encontrar de P de B, o sea, cada una de estas áreas debajo de esta curva. Y lo que hace allí es, si aumenta el volumen o disminuye el volumen, pues aquí también se va a ver reflejado si hay trabajo de entrada o hay trabajo de salida. ¿Hay alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Me comentan si hay alguna duda hasta ahí? Jóvenes. Ok, perfecto. O sea, hasta el momento queda todo claro hasta ahí. Para los que van llegando, necesitamos que estén allí. Ok, entonces vamos a ver una primera, otra definición, que es función de trayectoria. ¿Qué es función de trayectoria? Función de trayectoria es que depende del camino emprendido. Y voy a ponerlo, lo voy a asimilar o lo voy a hacer una semejanza. Si yo voy desde la Universidad del Norte hasta el aeropuerto, yo puedo ir por circunvalar, vía 40, por la 46 y luego llego hasta otra calle y salgo hacia el aeropuerto. O sea, hay diferentes caminos. La pregunta es, entre vía 40 y circunvalar, si yo voy desde la Universidad del Norte hasta el aeropuerto, ¿cuál me consumirá más gasolina? ¿Cuál consumiré más gasolina para ir desde la Universidad del Norte hasta el aeropuerto? ¿Cuál consumirá más gasolina? Ok, es un camino más largo, ¿cierto? Es una vuelta, digamos, más alejada. Eso mismo pasa acá. En el trabajo es función de trayectoria. ¿Qué significa eso? Que depende del camino que recorre. Claro, él tiene que ir del estado 1 al estado 2, eso es fijo, pero yo puedo ir por el camino A, que me consume un trabajo de 10 kilojoules, por el camino B, que me consume o me genera, dependiendo del sentido, me genera un trabajo de 8 kilojoules, o me voy por el C, que me da un trabajo de 5 kilojoules. Aquí, ¿qué es lo que me estaría dando, me estaría entregando? Pues simplemente el área abajo de esa curva, o el área abajo de esa curva, me estaría indicando cuánto es el trabajo. ¿Ya? Recuerden que hemos definido que el trabajo de frontera se define como la integral desde el estado 1 hasta el estado 2 de PI, siendo PI una función, una ecuación para definir la presión de B o cambio de volumen. ¿Listo? Entonces, función de trayectoria es que depende del camino que haya recorrido, no del estado, sino de la trayectoria que haya recorrido. Ok, entonces, primera actividad. A ustedes se les acaba de activar un paint, o sea, pueden dibujar, pueden reducir el espesor de ese paint, ¿cierto? Y mire lo que están pidiendo acá. Le están diciendo, mire, usted tiene un recipiente rígido que contiene aire. Ese aire al inicio está a 500 kilopascales y 150 grados Celsius. Como resultado de la transferencia de calor hacia los alrededores, o sea, el calor está saliendo de ese recipiente, el calor está escapando de ese recipiente. Escuchen primero. Como está escapando de ese recipiente, pues su temperatura va a disminuir y como su temperatura va a disminuir, su presión también lo está haciendo porque las moléculas se están organizando un poco. La pregunta es, esa pregunta que vamos a hacer primero acá, dibuje el proceso desde el estado 1 al estado 2, dibújelo con su trayectoria. Vamos a ver cómo lo dibujan. Coloque dónde está 1 y coloque dónde está 2. Explique dónde está 1 y está 2. Ya lo pueden hacer, jóvenes. Empiecen a hacerlo. Ya pueden empezar Daniel, Valeria, Germán, Camila, Nicole.
Vamos a ver. Todavía falta un grupo. María José, Tatiana, Jessica. Faltan 2 personas. ¿Listo? Vamos a ver. Germán y Tatiana. Germán y Tatiana. Actualícelo. Actualice, dele F5 y actualiza la aplicación, Germán. Entonces, desde el celular, Germán. Yo le recomendaría que esas actividades de Pear Deck la hiciera desde el celular. Le queda más fácil. Que el computador lo utilice de pronto para el video y el celular para Pear Deck para que interactúe con la clase. ¿Listo? Bueno, entonces vamos a mostrar sus resultados. Entonces, vamos a bloquearlo y vamos a mostrar sus resultados. Listo. La pregunta es, jóvenes, ¿qué significa que yo tenga un recipiente rígido? Los leo por el chat. ¿Qué significa que tenga un recipiente rígido? No cambia el volumen. Muy bien. Y este diagrama, vamos con este primero, este diagrama tiene eje Y presión, eje X volumen. Si él me dice que esto se forma así como una curva, que va desde 1 a 2, cambió su volumen, pero no me acaban de decir que el volumen es constante. Entonces vamos a ver, este no es el diagrama, este sí es el diagrama, este no es el diagrama, este le falta cuál es el estado 1 y cuál es el estado 2, este sí es, este no es. ¿Listo? Entonces, ojo que aquí estamos hablando de un proceso de un tanque rígido y así estaba en el parcial, un tanque rígido. Ahí ya está toda la información que requiere para saber desde un punto 1 a un punto 2 que se mantiene constante. ¿Listo? Entonces vamos con esta pregunta. Este sería el proceso. ¿Cuál es el área bajo esa curva? Alguien que me diga cuál es el área bajo esa curva. Escriban en el chat. En el chat, bueno, permítanme les voy a decir. En el Pear Deck van a escribir cómo se llama el proceso en el cual el volumen se mantiene constante. Colóquenle el nombre al proceso en el cual el volumen se mantiene constante. Eso es lo que van a escribir en la presentación, en el Pear Deck. Ya los leo, ya los voy leyendo. Recuerde que esa palabra tiene tilde. Vamos a ver dónde le ponen la tilde. Vamos a ver, vamos a ver quiénes faltan. Isabela, falta Isabela. Isabela la una. No has escrito, Isabela, en el Pear Deck. No, pero en el Pear Deck estoy preguntando que escriban cómo se llama el proceso en el cual el volumen se mantiene constante. Ahora sí, ya te veo. Vamos a ver qué escriba. Esa palabra también tiene tilde, pero bueno, exacto. Bloqueamos y mostramos. Isocórico, isocórico, vamos a ver, isocórico, 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 isooso o isoórico, no. 0 no es.
Ok. Conclusión de esta diapositiva. Aquel proceso que se hace a volumen constante no presenta trabajo de frontera móvil. ¿Por qué? Porque de la ecuación, miren esta ecuación, trabajo de frontera igual a la integral de 1 a 2 de P de B, no hay cambio de volumen, por lo tanto esto es cero. Si no hay cambio de volumen, no existe trabajo de frontera. Entonces, conclusión, en procesos isocóricos no existe trabajo de frontera. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Perfecto. Siguiente. Tengo un dispositivo sin fricción, o sea que no haya fricción, no hay rozamiento, que consta de un cilindro émbolo. Contiene 10 libras masa de 60 psi y 320 grados Fahrenheit y se transfiere calor, o sea, se le transfiere calor al sistema, entonces se va calentando, entonces se le transfiere calor hasta que alcanza una temperatura de 400 grados Fahrenheit. Si el émbolo no hay nada que le afecte, o sea, no hay una unidad, una flecha, no tiene una y su masa es constante, por favor, dibujen el diagrama, en el diagrama, dibujen el proceso, o sea, los estados y el proceso que sucede bajo estas condiciones que estamos presentando acá. Entonces, por favor, dibujen, yo los voy viendo, dibujen sus procesos o sus gráficos a partir de la información que está ahí. Faltan 14 personas. Faltan 5 personas. Vamos. ¿Listo? Falta una persona, ya le digo quién falta. Giverlis. Necesario para empezar a hablar. Hay personas que no han accedido al PR Deck, ahí no le queda la evidencia, es como prácticamente no hubiese asistido hoy a la clase. Porque esta evidencia me queda como... Giverlis, si ese es tu gráfico, no hay nada más, lo bloqueamos ahí. ¿Listo, Giverlis? Ok, ya vi. Ok, vamos a ver. Ojo, nos dicen que es un cilindro émbolo. Características de un... Dígame, Miguel. ¿Se me rodó? ¿Me rodó? ¿Rodó? ¿Cómo así que se le rodó? De rodar. ¿Cómo así? No le entiendo la palabra. ¿Se le rodó es qué? Supongo que la gráfica. Ah, que se le corrió la gráfica. Listo. Bueno, ya ahí queda. Entonces, ojo, es un cilindro émbolo y como lo dice Isabela, el cilindro émbolo se caracteriza porque si no le afecta nada al émbolo, la presión es constante. Si este diagrama era PB, y era una de las preguntas del parcial, en un proceso isobárico, en un diagrama PB, ¿cómo se ve la gráfica? Se ve en forma horizontal. Entonces, este de 1 a 2 no es, este no es, este sí es, este sí es, este sí es, este no es, porque está aumentando su presión y su presión se mantuvo constante. ¿Listo? Ahora viene la pregunta.
¿Cómo se llama el proceso en el cual se mantiene constante la presión? Escriban allí. ¿Cómo se llama el proceso que se mantiene constante la presión? ¿Listo? Vamos a ver, ¿quién falta? Bueno, esta vez están todos conectados. Y vamos a bloquearlos. Esta todavía no. Y vamos a ver las respuestas. Isobárico, isobárico, isobárico. Le están poniendo la tilde. Muy bien. Isobárico, 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 isobárico. Todos dijeron isobárico. Perfecto. Ahora la pregunta es, listo, es isobárico. Por lo tanto, yo puedo calcular el área bajo la curva de esta horizontal y con eso me hallaré el trabajo de frontera. O sea que yo haría, entonces vamos acá, vamos a ver dónde estoy en la 1. Entonces yo tengo un proceso isobárico. Vamos aquí a trabajarle. Isobárico. Y yo tengo que mi ecuación es integral de 1 a 2 de P de B. Si es isobárico, ¿qué se mantiene constante? ¿Qué fue lo que se mantenía constante, jóvenes? La presión. La presión, por lo tanto, el trabajo de frontera es igual a la presión integral de 1 a 2 de dB. ¿Qué da la integral de 1 a 2 de dB? Queda delta dB, o sea, B2 menos B1. Y ese sería el trabajo de frontera. Ahora la pregunta es, vamos aquí. Si yo tengo que la presión es 60 PSI, la presión es 60 PSI y tengo que el volumen, de hecho ahí lo están dando como volumen específico, el volumen es pies cúbicos sobre libra masa, que da la multiplicación de 60 por esa diferencia de cambio de volumen. ¿Es directo? ¿Ustedes qué piensan? ¿Es directo el valor que se obtiene? ¿Es directo? ¿Cómo así, profe? O sea, yo multiplico 60 por la diferencial entre 8 y 7, entre 8.3548 y 7.48, y ya me da automáticamente el resultado que necesito. ¿O qué sucede ahí? O sea, dicho de otra forma, ¿qué me da la multiplicación entre PSIA por pie cúbico sobre libra masa? Eso me da automáticamente para que me dé BTU sobre libra masa. Eso me da de una. No, no es específico, no es directo, Miguel, porque estamos en sistema inglés. Y en sistema inglés, y entonces aquí para eso era que yo les había abierto el libro acá. Para el sistema inglés, entonces vamos a ver que son las últimas páginas. Vamos a ver. Vamos a ver. Estas últimas páginas, si ustedes ven acá, hay un dato que dice que un BTU, acá, un BTU es igual a 5.40. Permítame acá. Un BTU es igual a 5.40
395 PSI sobre B por pie cúbico. Entonces, este dato que está acá, yo debo tener en cuenta que un BTU es igual a 5,40395 PSIA por pie cúbico. Que no es como en sistema internacional que al multiplicar kilopascales por metros cúbicos me da en kilojoule. Eso sí sucede en sistema internacional. En sistema inglés no sucede. ¿Queda claro eso, jóvenes? ¿Queda claro que para poder usted trabajar en sistema inglés necesita conocer las conversiones? O sea, el resultado se le multiplicaría esto. Bueno, hagamos el cálculo. O sea, usted tendría que hacer, vamos a ver acá, alguien que me diga la primera condición era vapor de agua 60 psi y 320 grados Fahrenheit. ¿De dónde sale esto? Pues yo voy a tablas de vapor. Pues vamos a ver acá. Voy a tablas de vapor y busco, vamos a ver si 940 está bien. No, me fui muy lejos. Vamos a ver acá que sea en E para que sea en sistema inglés. Ahora sí E. Vamos a ver las tablas de vapor y me dicen que tengo 60 PSI y 320 grados Fahrenheit. Entonces yo puedo entrar por presión o por temperatura. Entonces vamos a entrar por temperatura para ver. Bueno, aquí 320, vamos a ver 320. Ajá, vamos a bajar la tabla y vamos a ver 320. 320. 320. En 320, la presión es 89, pero la presión que nos dieron en el problema era 60. ¿Qué significa que usted tenga una presión menor a la presión de saturación? Pregunta de parcial número 1. ¿Qué significa que usted tenga una presión menor a la presión de saturación? Jóvenes, Vapor sobrecalentado. ¿qué es qué? Vapor sobrecalentado. Exacto, que es vapor sobrecalentado. Entonces, como es vapor sobrecalentado, me voy a tablas de vapor sobrecalentado. Entonces, permítame aquí. Vamos a reducir un poco el zoom y vamos a buscar vapor sobrecalentado. Y encuentro que vamos a buscar 60. Vamos a ver si hay 60. A 60 PSI 320, el volumen específico es 7,4863. Entonces, permítame, a ver, 7,4863. Entonces aquí sería, eso sería, entonces sería volumen 1 igual a 7,6843 pie cúbico sobre libra masa. Profe, Dígame. que se le había muteado otra vez. Ok, ya. Gracias. Entonces, vamos a ver que ese primer volumen, punto 4863, lo escribí al revés. 4863, permítame. Listo. Y el segundo volumen es a la misma presión, pero con una temperatura de 400. O sea, el volumen 2 es igual a 8,3548 pie cúbico sobre libra masa. ¿Listo? Entonces esto es volumen específico, esto es volumen específico. Listo, ya tengo los datos.
Entonces, pues si yo voy a hallar el trabajo de frontera, pues simplemente yo coloco P, B2 menos B1. O sea, el trabajo de frontera es igual a P, volumen específico 2 menos volumen específico 1, y esto lo multiplico por la masa, que es lo mismo que volumen total. O sea, el volumen específico por masa da volumen total. O sea que esto sería, el trabajo de frontera es igual a 60 PSIA, que multiplica el volumen. El primer volumen, ¿cuánto era? 8.3548 menos 7.4863 y todo esto multiplicado por 10. Entonces aquí sería, alguien que me diga cuánto da esta multiplicación de 60 por la resta entre 8.3548 menos 7.4863 multiplicado por 10. Esto es un 10 acá. Multiplicado por 10. 521,1. 521, ¿qué? 1. 1. Sí. Y eso sería en PSIA, pie cúbico sobre, ya, pie cúbico, sería así. Porque ese es volumen específico y esto es la masa y daría pie cúbico. Ahora hay que colocar el factor de conversión. Entonces, el trabajo es igual a 521,1 PSIA, pie cúbico, por, dice que 5.40, no, 40. ¿Alguien se acuerda de la conversión? Bueno, creo que lo tengo acá. 40,39,5. 40,39,5, tiene toda la razón. Es 40,39,5 PSIA por pie cúbico es un BTU. Y ya con esto puedo hallar mi trabajo de frontera móvil. Entonces, pendiente que en sistema inglés es diferente al sistema internacional. Prácticamente en sistema inglés hay que estar pendiente de las conversiones. ¿Listo? Listo, vamos entonces ahora para el otro. Ah, bueno, y da positivo. ¿Qué significa que el trabajo me dé positivo? ¿Cómo, Miguel? ¿Miguel? Miguel. Ah. ¿Qué significa que el trabajo me haya dado positivo acá? ¿Qué significa? Exacto, que aumentó el volumen. Por lo tanto, el que lo está haciendo es el gas. El gas está expandiendo. El gas está moviendo el émbolo. Eso es lo que significa ese signo positivo. Vamos con la siguiente pregunta para que vamos pronto a cerrar esa clase. Al inicio, o sea, tenemos otro. Al inicio tenemos un cilindro de émbolo que tiene 0.4 metros cúbicos de aire a 100 kilopascales y 80 grados Celsius, y este aire se comprime hasta 0.1 metro cúbico, de tal forma que la temperatura dentro del cilindro se mantiene constante. Por favor, grafiquen cómo sería el proceso, grafique cómo sería el proceso a temperatura constante. Por favor, grafiquen. ¿Listo? ¿Listo? Vamos viendo quién falta. María José, Valeria, Tatiana, Sergio.
Vamos a ver. Valeria, Tatiana. ¿Listo? Bueno, ni Valeria ni Tatiana. Pero es que aquí hay dos Valerias. O sea, no eres tú, Martínez. Tatiana, ya una Tatiana. No es Tatiana. Listo. Entonces, tan, 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 tan. Ya vi que Tatiana no dibujó, pero bueno. Se comporta así, isotérmico, sí, isotérmico. Esto sí es un diagrama isotérmico. Este no. Está cambiando, le están dando el dato de la temperatura, está cambiando el volumen. Ok, y aquí no alcanzó a dibujar. Listo. Pregunta. ¿Cómo se llama aquel proceso donde su temperatura se mantiene constante? Entonces ahí lo pueden colocar. ¿Cómo se llama aquel proceso en el cual la temperatura se mantiene constante? Ojo, Valeria, que si usted ya estaba en PRDIC, lo único que tiene que hacer es actualizarle. No tiene que volver a meter la dirección, solamente le actualiza el navegador y listo. ¿Listo? Sergio, Isabela, Valeria, Sergio, Isabela, Tatiana. Falta. Sergio, bueno, ya creo que Sergio. Tatiana. Falta Tatiana. ¿Listo? Listo, vamos a entrar en las respuestas. Entonces vamos a bloquearlas para que nadie más pueda modificarla. Vamos a ver. Ahí estaba la Tatiana. Dale, Tatiana. Termina la palabra. Listo. Isotérmico, isotérmico, bien. En la gráfica es una isoterma. Isotérmico, isotérmico. Punto 2, no sé dónde salió. No pregunté por número, pregunté fue por un concepto. Bien. ¿Cómo se halla entonces? Ahora sí, la pregunta es, ¿cómo se halla esa, ese trabajo? Pregunta, el objetivo de nosotros es siempre utilizar la siguiente ecuación. El objetivo siempre es utilizar que el trabajo de frontera se define como la integral de 1 a 2 o del estado 1 a 2 de PI, siendo PI una función, una ecuación, algo, de B. La pregunta es, para este problema, ¿cómo puedo hacer para relacionar eso? Hay una ecuación de estado, en tablas, ¿cómo hago? Gustavo dice NRT. ¿Por qué NRT? Y es NRUT. ¿Por qué gas ideal, Isabela? Dígame, ¿cuál es el criterio para poder escoger gas ideal? ¿En qué se basó para que usted me diga que eso es gas ideal? ¿Qué es lo que piensa usted o cree que porque es gas ideal? Sí, tiene presión, temperatura, pero no toda sustancia se puede trabajar como un gas ideal. ¿Por qué usted dice que es un gas ideal? Debe haber un criterio. ¿Cuál es el criterio? ¿Cuál es el criterio? La T es constante, pero no porque la T sea constante signifique que sea gas ideal.
Presiones altas y temperatura bajas. ¿Qué tan alta es la temperatura o qué tan baja es la presión? ¿Cuál es el criterio que dijimos nosotros con respecto a la temperatura? ¿Cuándo se puede llamar que es gas ideal? ¿Alguien se acuerda? Eso lo vimos la semana pasada con el factor de compresibilidad y dijimos, es que se acerca a Z igual a 1 ¿cuándo una sustancia se puede considerar gas ideal? Jóvenes, Cuando la temperatura es mayor que 2, la temperatura reducida, creo. la temperatura reducida es mayor o igual a 2. ¿Qué significa o cómo sale la temperatura reducida o cómo sale la temperatura reducida? ¿Cómo se define la temperatura reducida? Temperatura sobre temperatura crítica. Ok, entonces si TR o temperatura reducida es 2 o mayor a 2, ¿qué significa con respecto a la temperatura, o sea, la temperatura con respecto a la temperatura crítica? ¿Cuántas veces es más grande? ¿Jóvenes? Dos veces. Pregunta, 80 grados Celsius del aire es mayor a 132 Kelvin, porque es aire. No. No es más grande. Pero está en Kelvin. Unidades. Típico problema, unidades. 80 Celsius será 2 veces o más grande de 2 veces que 132 Kelvin. 2.6 más grande, dice Germán. Por lo tanto, si la temperatura que yo estoy trabajando es el doble o más del doble de la temperatura crítica, entonces está mal aproximado, Germán, sería 2.7. Sería gas ideal. Entonces, como ya es gas ideal, ya comprobé, ya cumplió la característica para que yo diga que es gas ideal, ahora sí yo puedo hacer esto que diga PB igual a N RUT, o si lo acomodo, PB igual a MRT, siendo M la masa y siendo RU la división entre, perdón, siendo R la división entre RU y el peso molecular. Por lo tanto, mi objetivo acá es una ecuación de la presión o una ecuación despejando la presión. ¿Cómo utilizo esto acá en esta ecuación? ¿Qué debo hacer ahí? ¿Qué debo hacer con esa ecuación? ¿Qué debo hacer ahí? Reemplazarla. Coloco P igual a M por R por T dividido el volumen. Y entonces esta ya la utilizo acá. O sea, esta voy y ya la utilizo acá. Por lo tanto, este trabajo de frontera es igual a la integral de 1 a 2 de M R T B de B. ¿Qué sucede ahí en este caso? ¿Qué sucede ahí con respecto a algunos términos? ¿Quiénes son constantes? ¿Cómo? MRT. Entonces yo puedo decir que el trabajo de frontera es igual a M RT integral de 1 a 2 D de B con B. ¿Y a qué es igual eso? ¿A qué es igual la integral? Exacto. Logaritmo natural. ¿Así? Sí. Entonces, queda de que para una ecuación, un proceso isotérmico, tiene incluido dentro de su ecuación de trabajo de frontera un logaritmo. Digamos que esa es como la gran conclusión. Ahora, si yo reemplazo, el volumen 2 es menor al volumen 1. Por lo tanto, eso me va a dar negativo. ¿Qué significa que me dé negativo? ¿Alguien que me diga qué significa que mi trabajo de frontera me dé negativo? ¿Jóvenes? El volumen disminuye. El volumen disminuye o que le están haciendo el trabajo al gas. El gas lo están comprimiendo. O sea, para que se acuerden,
Si usted levanta el émbolo, o sea, usted está levantando esas pesas, usted hace el trabajo, es positivo, porque usted tiene la suficiente energía. Si usted le están haciendo el trabajo, lo están comprimiendo. Si usted fuera una partícula, estuviera en ese cilindro émbolo, usted siente que lo comprimen, que cada vez su espacio es menor, el trabajo es negativo. ¿Listo? Entonces, este se llama isotérmico y se calcula por medio de un logaritmo. Y por último, para que les quede ya para la clase de mañana, hay un proceso politrópico. El proceso politrópico se caracteriza porque responde a la ecuación presión por volumen a la n igual a una constante. Aquí ni la temperatura es constante, o sea, puede serlo, sí, puede ser la presión constante, puede ser la temperatura constante, el volumen constante o que el calor sea adiabático, pero en términos generales el proceso politrópico se caracteriza porque responde a la ecuación PV a la n igual a constante. Entonces, tengan esa ecuación allí, tengan esa ecuación para mañana trabajarla, mañana vamos a hacer ejercicios, pilas con eso que vamos a hacer mañana. Ahora sí, ¿qué preguntas quedan, jóvenes? Jóvenes, ¿qué preguntas quedan? Hoy estamos aquí, el lunes 14 de septiembre. Listo, aquí queda la comprobación del trabajo de ustedes. ¿Alguna pregunta, jóvenes? ¿Me pueden por favor escribir en el chat? ¿Alguna pregunta? Listo, todo claro. Hoy les subo 2 videos. Ahorita me hicieron caer en cuenta que el video de la semana pasada no estaba, es que no estaba subido. Entonces, a las 2:30 reviso eso. ¿Listo, jóvenes? Bueno, nos vemos. Si no es más, podemos ir terminando. Permítame, yo voy teniendo la grabación.